Hola a todos, este video es una clase más del curso en línea para bachillerato por Madurez, que si quieren saber más de este curso, donde están todos estos videos sin publicidad y además también hay quizzes para que midan sus conocimientos, pueden ir a la descripción de este video y ahí va a estar el enlace a dicho curso. En este video vamos a ver lo que son los diagramas de cajas, que para este video es muy importante que tengan en cuenta o que tengan muy en claro los temas de cuartiles, el máximo y el mínimo también. E incluso, bueno, vamos a estar analizando algunos datos donde vamos a estar incluso viendo más allá algunos otros datos como el recorrido intercuartílico. Entonces, en fin, es muy importante que tengan todas las clases anteriores de estadística muy en claro, que sepan qué es el máximo, el mínimo, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, etc. Además de eso, voy a estarles mencionando aquí al principio unas cosas que van a ser muy importantes, que de cierta manera lo hemos visto en los videos anteriores, pero lo hemos visto solo como un dato y no hemos analizado bien verdaderamente qué nos quieren decir a veces esos datos. Entonces, bueno, les voy a primero mostrar una imagen acá donde tenemos unas curvas, que esas curvas están, y también abajo tenemos unos diagramas de caja, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Que esas curvas pues nos representan unos datos. Y cuando tenemos una curva como la primera, se dice que es una distribución simétrica. Porque, bueno, recordemos en geometría que es simétrica, es una figura que si nosotros la partimos a la mitad con un eje de simetría, vamos a ver más o menos lo mismo a ambos lados. Entonces, por ejemplo, la primera curva decimos que tiene una distribución simétrica, se ve muy simétrica, ¿verdad? La segunda curva se ve que está como jalada, por decir así, hacia la derecha, ¿verdad? Y que tiene como la parte que está baja, por decir así, está del lado izquierdo. En esa vamos a llamar que es una distribución asimétrica negativa. O también se puede decir, bueno, ahí dice entre paréntesis cola hacia la izquierda, ¿verdad? Que es eso justamente como que se ve como que si tuviera una cola a la izquierda. Y bueno, repito, se llama distribución asimétrica negativa, pero también la podemos ver o nos la pueden llamar como sesgo negativo o sesgo hacia la izquierda. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en otro libro nos dicen distribución sesgada hacia la izquierda. Entonces, para que sepan los diferentes nombres, puede ser sesgada hacia la izquierda, puede ser asimétrica negativa o puede ser un sesgo negativo, por ejemplo. Y en la última, que más bien tenemos esa cola más bien como hacia la derecha, ¿verdad? En ese caso vemos que es una distribución asimétrica positiva. Ahí dice cola hacia la derecha entre paréntesis. Y de igual manera nos podrían decir más bien que es un sesgo positivo, o como en este otro libro nos dicen que sería sesgada hacia la derecha. Entonces, repito, para que ustedes sepan todos esos nombres que nos pueden mencionar. Y bueno, eso es con respecto a la curva. Abajo nos salen los diagramas de cajas, que es lo que vamos a ver en este video, que por supuesto ustedes hasta este momento no deberían no se preocupen si no entienden lo que quiere decir eso, porque es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero solo para que vean, ¿verdad? Esa cajita que está ahí abajo, por ejemplo, en el primero que es simétrico, vean que la cajita está bien en el centro, ¿verdad? Y que además que donde esa cajita está partida a la mitad, se ve como que los dos lados son iguales, a la derecha y a la izquierda, entonces es bastante simétrico. El que sigue, la cajita está tirada como hacia la derecha, por decirlo así, y ese brazo que tiene a la izquierda es más largo, el de la izquierda, que el de la derecha, entonces sigue teniendo una cola hacia la izquierda, ¿verdad? Y el último, que sería la asimétrica positiva, es al revés, más bien la cajita está como a la izquierda y ese brazo largo está del lado derecho. Entonces eso es muy importante porque en el examen nos pueden poner simplemente el diagrama y tenemos que identificar si tiene distribución simétrica o si es asimétrica negativa o si es asimétrica positiva, o bueno, con todos los otros nombres que mencioné antes. Entonces es muy importante que tengan esta imagen clara. Bueno, ahora vamos a ver otra imagen más que también va a ser muy importante para este tema y que tiene muchísimo que ver con el tema de variabilidad. Que, bueno, tenemos dos curvas ahí
y esas dos curvas están, por decirlo así, centradas en el mismo lugar. Pero vemos que una curva está como, por decir así, más junta, por decirlo así, o no es tan ancha, ¿verdad? Está más junta, y la otra sí es más ancha, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Bueno, primero que todo ahí vemos que como las dos están centradas en el mismo lugar, vemos que también, y como son bastante simétricas, las dos tienen ahí la misma media, el mismo promedio. Ahí en la imagen nos lo dice. Pero, ¿qué quiere decir eso? De que una esté, por decirlo así, más alargada, más ancha, y que la otra esté más junta. Bueno, eso nos habla de la dispersión de los datos. O sea, que en la curva que está más junta al centro, ahí los datos de ese grupo de datos, esa colección de datos, son más cercanos al promedio. O sea que todos esos datos están bastante cerca del promedio. O sea que si, por ejemplo, hubiéramos tenido que eran notas de estudiantes, por ejemplo, y el promedio de la nota de los estudiantes fue 80, entonces quiere decir que en esa curva, en la que está bien junta, las notas fueron muy cercanas a 80. En cambio, en la otra, que es más alargada, quiere decir que hay una mayor variabilidad de datos, o sea que los datos varían mucho más. Entonces, ¿qué puede ser? Que ahí ya no hubieron tantas notas cercanas a 80, igual si la mayoría vemos que sí están ahí en el centro, pero también hubieron notas muy dispersas, o sea que hubieron notas más como de, por ejemplo, de 90, de 100, etcétera, y también notas bajas como de 60, 50, etcétera. Entonces, es muy importante de ver esto. Que esto también pasa exactamente con los diagramas de caja. Aquí solo lo tenemos con curvas en esta imagen, pero con los diagramas de caja es lo mismo. Aquí lo que estamos hablando es de la dispersión de datos, que es muy importante que tengan eso en claro. Cuando hablo de dispersión de datos es que los datos están más dispersos entre sí, o sea que hay mayor variabilidad, que varían más, la palabra lo dice. Entonces, en uno, como en la variabilidad es menor, donde la curva está más cercana, es que los datos están muy cerca de un valor medio, que sería en este caso el promedio. En cambio, en la que es más dispersa, ¿verdad? Es que hay datos que más bien se alejan bastante de ese promedio. Entonces, repito, esto es muy importante, nos van a hacer preguntas de este tipo y también lo podemos ver con diagramas de caja. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos diagramas de caja y vemos que este diagrama de acá, el del grupo B, está un poco más junto, más compacto. En cambio, este del grupo A es un diagrama que es más amplio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, que lo mencioné antes, es muy importante saber lo del recorrido. Recuerden que el recorrido, ¿verdad?, es el dato máximo y menos el dato mínimo. Que en el grupo B, por ejemplo, el dato máximo, el valor máximo sería 10 y el mínimo sería 4. Entonces, a 10 le quito 4, ¿verdad?, da 6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos valores varían solo en 6 unidades. O sea, el menor es 4, el mayor es 10 y no van a tener una diferencia mayor entonces a 6 unidades, ¿verdad? En cambio, en el grupo A vemos que el valor mayor es 13 y el valor menor es 4. Entonces yo saco el recorrido, que será 13 menos 4, eso me da 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese grupo A hay datos que tienen 9 unidades de diferencias. Entonces hay mayor variabilidad, hay mayor amplitud de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en el grupo A hay más variabilidad que en el grupo B. Eso sí lo vemos en una curva. Este del grupo B sería una curva más junta, más compacta, y este sería una curva más amplia. Entonces, ahí, repito, estaremos hablando de que la dispersión de datos en el grupo A es mayor que la del grupo B, o que hay mayor variabilidad en el grupo A que en el grupo B. Bueno, entonces, además de todo ese análisis que ya hemos hecho y todos esos datos de los que hemos hablado, el diagrama de cajas nos muestra 5 valores. Y de hecho, así es como hacemos un diagrama de cajas. El diagrama de cajas es hecho a partir de 5 valores. Y esos 5 valores, que ya los mencioné antes, que es importante que los tengan claro, es el mínimo, el máximo y los cuartiles. Cuartil 1, 2 y 3. Que recordemos que el cuartil 2 también es la mediana. Entonces, bueno, primero que todo, para contextualizarlos un poco, esto que está en la pizarra es un ejemplo que ahorita vamos a resolver, que es un diagrama de dos grupos, grupo A y grupo B, que hicieron una caminata, y estos son el tiempo en horas que tardaron. O sea que, por ejemplo, en el grupo B, ¿verdad? Aquí tenemos el diagrama de cajas, repito,
está delimitado por el mínimo, el máximo y además nos muestra el cuartil 1, 2 y 3. ¿Y de qué manera es que nos muestra esa información? Bueno, aquí vemos que hay una caja en el centro y esa caja tiene, por decir así, unos brazos. Este brazo de la izquierda llega hasta el 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el valor mínimo de los datos del grupo B. Entonces quiere decir que tanto en el grupo B como en el grupo A hubo al menos una persona que duró 4 horas en esa caminata. Ahora, quiere decir que aquí los dos tienen el mismo mínimo. Pero si vemos el máximo del grupo B sería 10, que es hasta donde llegue el brazo que esté a la derecha, ¿verdad? En cambio en el del grupo A el máximo sería 13. ¿Y cómo o qué nos quiere decir estas cajas de acá? Esas cajas son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces por eso es muy importante que tenga ese tema de los cuartiles en claro, la clase de cuartiles en claro. Entonces, donde empieza la caja es el cuartil 1, que sería aquí el 5, en el grupo B. Donde la caja se parte a la mitad sería el cuartil 2, que recuerden que también en la mediana, que sería el 7. Y donde termina esa caja sería el cuartil 3, que sería 9. No me voy a detener mucho en explicar en sí qué son los cuartiles, porque repito, eso ya está explicado en la clase de cuartiles. Pero lo que sí voy a mencionar es que recordemos que los cuartiles nos separan los datos en 25, 25, 25 y 25% de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el mínimo hasta el cuartil 1 tenemos un 25% de los datos, ¿verdad? Entonces acá habría un 25% de los datos de ese grupo B, aquí habría otro 25, aquí habría otro 25, aquí habría otro 25. En el caso del grupo A, todo aquí habría un 25 de los datos. Vean que tiene mayor amplitud, ¿verdad? Aquí hay otro 25% de los datos, aquí hay otro 25% de los datos y aquí hay otro 25% de los datos. O también, ¿verdad? Recuerden que podemos jugar con esos porcentajes. Si yo tomo toda esta caja junta, estamos hablando de un 50% de los datos. O si tomo de la mitad de la caja a la derecha, también estamos hablando de un 50% de los datos y así sucesivamente. Podría hablar también de un 75% de los datos. Si yo llego y agarro desde donde empieza la caja hacia la derecha, o sea, así, estaremos hablando de un 75% de los datos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el tema de los cuartiles, ¿verdad? Que lo tengan en claro. Si no entienden muy bien eso que les estoy mencionando, necesitan repasar la clase de cuartiles. Ok, bueno, dicho eso, en realidad ya, y todo lo que dije anteriormente de lo de la amplitud, de lo de la dispersión de los datos, de lo de la simetría positiva, simetría negativa, etcétera, en realidad ya lo que queda, digamos, he hablado mucho porque es un tema muy teórico. Entonces, una vez que tenemos en claro todo esto que he mencionado, pues en realidad ya podemos ir a la práctica. Así que vamos a ir a solucionar este ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice para responder los ítems 49, 50 y 51, o sea que este diagrama lo usaron para responder 3 ejercicios en el examen. Entonces vean qué importante es tener este tema en claro, que para mi parecer es un tema bastante teórico, pero muy fácil de entender. O sea, si nada más no nos tiene que dar pereza de verdad intentar comprender toda la teoría. Y pues nos estarían ayudando en 3 puntos, ¿verdad? Entonces vean qué importante. Dice, considera el siguiente diagrama de caja, resume las horas que tardaron 2 grupos suficientemente grandes de caminantes en desplazarse de San Gerardo de Rivas hacia el Cerro Chirripó. Entonces, como lo dije antes, en resumen, 2 grupos que hicieron una caminata, y el grupo A al grupo B, y ahí nos muestra el tiempo en horas que tardaron esas personas de cada grupo. Considere las siguientes proposiciones, dice la primera. 1. Al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 4 horas. Ok, aquí quiero que tengan mucho cuidado con la palabra al menos. Al menos hubo una persona que logró completar el trayecto en 4 horas. ¿Eso qué quiere decir cuando nos dicen la palabra al menos? Eso quiere decir que con solo que una persona haya completado este trayecto en 4 horas, ya esa proposición se cumpliría, eso sería verdadero. O sea, ya con solo que una persona lo haya hecho. Si fueron 2, 3, 4, 5, se sigue cumpliendo, pero con solo que uno haya cumplido eso que están afirmando ahí, entonces ya eso sería verdadero, ¿verdad? Eso quiere decir al menos. Ahora,
Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, bueno, primero que todo, eso creo que están diciendo ahí es verdadero. ¿Por qué? Porque vemos que tanto en el grupo B como en el grupo A el mínimo tiene 4 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos una persona, o sea que por lo menos uno de esos, de una persona de cada uno de esos grupos completó el trayecto en 4 horas. Ahora, quiero mencionar algo aquí muy importante y tenemos que tener mucho cuidado con respecto al mínimo y el máximo y los cuartiles. ¿Por qué? Porque el mínimo y el máximo sí son datos específicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vemos que el mínimo son 4 horas, quiere decir que ahí hubo una persona, ¿verdad? Que fue la persona que en este caso fue el que hizo el mínimo tiempo en esa caminata y ese es nuestro mínimo. Es un dato en específico. Igual con el máximo, es el que tardó más. Entonces, el mínimo y el máximo son datos específicos, que es el dato menor y el dato mayor. Pero, ¿qué pasa con los cuartiles? Que repito y insisto muchísimo, es muy importante que tengan en claro la clase de cuartiles. ¿Qué pasa con los cuartiles? Si ustedes vieron esa clase, recuerden que hay veces en que los cuartiles son un dato en específico y hay veces en que los cuartiles es un promedio entre dos datos. Recordemos que si el cuartil cae justamente en medio de dos datos, hay que sacar el promedio de esos dos datos. Entonces, no necesariamente los cuartiles son un dato en específico, a veces puede ser un promedio. Eso depende de la cantidad de datos que tengamos. Ahora, aquí no sabemos qué cantidad de datos tenemos, ahí simplemente nos dicen dos grupos suficientemente grandes, pero no nos dicen si la cantidad de personas en esos grupos son pares o son impares, que eso sería lo que nos determinaría si los cuartiles son un dato en específico o son un promedio. Y vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, si no me están entendiendo esto que estoy diciendo es porque tienen que ir a volver a ver la clase de cuartiles. Pero en resumen, lo que les quiero decir con esto es que si no sabemos la cantidad de personas o la cantidad de elementos en ese grupo A y en ese grupo B, no podemos saber con exactitud si los cuartiles son un dato en específico o si fue un promedio entre dos datos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que por ejemplo, aquí en el grupo B, en el cuartil 1, ¿verdad? Que sería 5, esto no podríamos decir con certeza, no podríamos afirmar que al menos una persona hizo ese trayecto en 5 horas. Porque puede ser que esas 5 horas no fue un dato en específico, sino que fue un promedio entre dos datos. Pudo haber sido que ese cuartil 1 caía justamente entre 4 y 6 y el promedio entre 4 y 6 sería 5. Entonces a eso es a lo que voy. Igual con el cuartil 2 no podríamos saber si 7, si fue que verdaderamente alguien hizo esa caminata en 7 horas exactamente o si 7 fue sacado de un promedio entre dos datos, y lo mismo con el 9. Y repito, esto es para los cuartiles, pero en el caso del mínimo y el máximo sí sabemos con certeza que es un dato, porque es el dato mínimo y el dato máximo. Disculpen que me haya tardado mucho o que estoy hablando muchísimo, pero es que, como les digo, esto es algo muy teórico que si ustedes lo tienen en claro va a ser súper rápido de resolver y son, como lo dije anteriormente, 3 puntos que estamos teniendo en el examen. Entonces por eso insisto muchísimo, porque me parece que es un tema muy fácil y que nos puede dar puntos muy valiosos. Entonces bueno, sigo. Ya dijimos que al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 4 horas. Es cierto, porque es el mínimo, ¿verdad?, de ambos grupos, y el mínimo sí es un dato en específico. Entonces por lo menos una persona sí hizo ese trayecto en 4 horas. En el segundo dice, al menos hubo una persona del grupo B que para completar el trayecto necesitó emplear más de 11 horas. Vean que si nosotros nos vamos al grupo B, el máximo tiempo fue 10 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el grupo B, la persona que se tardó más, tardó 10 horas. Y aquí nos están diciendo que hubo al menos una persona del grupo B que para completar el trayecto necesitó emplear más de 11 horas. Vean que eso es falso. El que tardó más en el grupo B fue el que tardó 10 horas. Entonces, esa sería falsa. Tendríamos que solo la primera es verdadera. Entonces, de ellas son verdaderas solo la 1, que sería la opción C. Vamos con la siguiente pregunta, que es del mismo diagrama, ¿verdad? Y nos dicen,
la mayoría de las personas duraron 7 o más horas en completar el recorrido. Vean que acá nos dicen la mayoría de las personas. Entonces no nos están hablando de un grupo en específico, sino que nos están hablando de los dos grupos al mismo tiempo. Entonces esto lo tenemos que ver con lo que habíamos visto antes del 25%, del 50%, 75%, etc. Si vemos acá, nos están diciendo que la mayoría de personas duraron 7 o más horas en completar el recorrido. Vemos que en el grupo B, por ejemplo, el 7 está justamente en el medio. Entonces el 7 nos delimitaría el 50% de ese grupo y el otro 50% de ese mismo grupo. Entonces si nos estuvieran hablando del grupo B, no podríamos decir que eso es verdadero, porque la misma cantidad de personas tardó menos de 7 horas o 7 horas, y la misma cantidad de personas tardó más a 7 horas o 7 horas, ¿verdad? Que entonces tendríamos 50-50. Pero como acá nos están hablando de todas las personas en general, si vemos el grupo A, vemos que en el grupo A el 75% de las personas en ese grupo A tardaron más de 7 horas. Recuerden que de aquí a aquí va a 25%, ¿verdad? Este es otro 25, otro 25, otro 25. Entonces, viendo el grupo A, hubieron el 75% de ese grupo A se tardó más de 7 horas. En este fue 50-50. 50% se tardó menos de 7 horas o igual a 7 horas, y el otro 50% mayor a 7 horas o igual a 7 horas. Entonces, en este caso, como es general, sí es verdadera. La mayoría de personas duraron 7 o más horas en completar el recorrido. Ahora, ¿qué pasa? Imaginémonos que hubiéramos tenido, por decir así, ya esto es un caso diferente, pero que un grupo, digamos, que hubiera empezado en 7 horas, digamos que la caja hubiera estado en 7 horas, de esta manera, ¿verdad? Y que aquí hubiera seguido para la izquierda. Entonces, digamos que imaginémonos que el grupo B hubiera sido así, que el grupo B hubiera sido que de 7 horas duraron, digamos, el 75%, en este caso, duraron menos de 7 horas, ¿verdad? Ahí, si hubiéramos tenido este caso, no podríamos afirmar nada con certeza. ¿Por qué? Porque en el grupo A tenemos un 75% de personas que duró más de 7 horas, y en el grupo B tendríamos un 75%, o en este nuevo grupo que estoy haciendo, tendríamos un 75% de personas que tardó menos de 7 horas. Y como no sabemos la cantidad de personas que hay en cada grupo, entonces no podríamos decir con certeza si hubieron más personas que tardaron 7 horas o menos que tardaron 7 horas. Porque, repito, no sabríamos la cantidad de grupo de personas que hay en cada grupo, ¿verdad? Entonces, en este caso que tenemos, sí podemos afirmarlo con certeza, porque de todas formas, en el grupo B, la misma cantidad de personas duró menos de 7 horas o 7 horas, y la misma cantidad de personas duró más o igual a 7 horas. Entonces ya eso no lo determinaría con el grupo A, porque si aquí de todas maneras fue la misma cantidad de personas, no nos interesa tanto esa información, sino en el grupo A, donde sí hubieron más personas que tardaron más de 7 horas. Entonces, bueno, con eso que acabo de mencionar, tenemos que la primera sería correcta, la primera es verdadera, la mayoría de las personas duraron 7 o más horas en completar el recorrido, y la segunda nos dice con certeza al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 9 horas. Y vean que esto es lo que les mencioné en el ejercicio pasado, en el ejercicio anterior, donde les mencionaba de tener cuidado con los datos que son el mínimo y el máximo, y los datos que son los cuartiles. Entonces vean que aquí, si no tenemos eso en claro, podemos fallar esta. Porque con certeza al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 9 horas. O sea que ahí nos están diciendo que como mínimo una persona en cada grupo hizo el trayecto en 9 horas. Vemos que acá, cuando nos vamos a 9 horas, en el grupo B es el cuartil 3 y en el grupo A es el cuartil 2. Y voy a lo que mencioné antes. No quiere decir que hubo necesariamente una persona que completó el recorrido en 9 horas, sino que ese cuartil, en este caso el cuartil 3 y en este caso el cuartil 2, pudo haber sido un promedio entre dos datos. Y si hubiera sido ese caso,
Entonces no fue que hubo una persona que completó el trayecto en 9 horas, sino que, por ejemplo, uno lo había completado en 8 y el otro en 10, entonces se hizo el promedio y quedó que el cuartil era 9. Pero, repito, no quiere decir que hubo una persona que sí lo completó en 9 horas. Pudo haber sido este dato un promedio entre dos datos, que no es el caso en los mínimos y en el máximo, ¿verdad? Que el mínimo y el máximo sí son valores específicos de, en este caso, una persona que cumplió el recorrido en ese tiempo. Entonces, esa la 2 sería falsa. No podemos afirmar con certeza que hubo una persona que logró completar el trayecto en 9 horas, porque esos datos que están en 9 horas son cuartiles. Y repito, no necesariamente un cuartil es un dato en específico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la segunda es falsa y la primera es verdadera. Entonces de ellas son verdaderas solo la 1, que tenemos que es la opción C. Y bueno, la última pregunta con respecto a este tema, que tiene que ver con todo lo que hablé al principio, que fue donde les mencioné las imágenes de la amplitud y las imágenes de la asimetría, ¿verdad? Que se las voy a estar mostrando otra vez para que lo veamos, o bueno, les voy a leer primero y después les muestro las imágenes. Considera las siguientes proposiciones: las distribuciones de los datos sobre los tiempos que tardaron los caminantes en completar el trayecto muestra mayor variabilidad en el grupo A que en el grupo B. Entonces, como nos están hablando de mayor variabilidad, recordemos esta imagen que les estoy poniendo acá, que es de cuando, en este caso es con curvas, ¿verdad? Pero yo se los mencioné antes también con el diagrama, que es cuando la curva es más amplia, ¿verdad? Y cuando la curva es más compacta. Que cuando es más amplia tenemos mayor dispersión de datos, mayor variabilidad, y cuando es más compacta tenemos menor dispersión de datos, menor variabilidad, que es exactamente el caso en los diagramas de cajas. Si el diagrama de cajas es más amplio, más extenso, tenemos un recorrido más grande, entonces hay mayor variabilidad, mayor dispersión de datos. Si es más compacto, hay menor. Entonces aquí nos están diciendo que se muestra mayor variabilidad en el grupo A que en el grupo B, que vean que eso es verdadero. El grupo A es más amplio, más largo, tiene un recorrido incluso más grande. Entonces sí hay mayor variabilidad en el grupo A que en el grupo B. Vean que esto es muy teórico de lo que mencioné al principio. Y la segunda nos dice: en la distribución de los datos sobre los tiempos que tardaron ambos grupos de caminantes en completar el trayecto, se percibe que el grupo B muestra un alto grado de simetría, mientras que en el grupo A hay una clara asimetría positiva. Entonces esto sería lo de la otra imagen, donde estaba lo que hablamos de la simetría negativa, la simetría positiva, o que también se podría llamar, ¿verdad? Que hay, digamos, un sesgo hacia la derecha, un sesgo positivo, etcétera. Que, bueno, aquí les estoy poniendo la imagen, ¿verdad? Y en este caso nos estarían hablando, dice que mientras que que el grupo B muestra un alto grado de simetría. Recordemos, una figura simétrica, ¿verdad? Es que si buscamos un eje de simetría, vemos más o menos lo que está a la derecha, que sería como reflejándose a lo que está a la izquierda. Y vemos que en el grupo B, en realidad sí, esto iría siendo un eje de simetría. Que de hecho vemos que si lo que está ahí en las imágenes, abajo de cada imagen, es que hay como una fórmula. Dice que cuando es simétrico se cumple que yo tomo el cuartil 1 y le resto el mínimo, y eso me tiene que dar igual a que cuando yo tomo el máximo y le resto el cuartil 3. ¿Por qué? Porque así va a haber que la misma distancia entre ese mínimo y el cuartil 1 y la misma distancia entre ese máximo y el cuartil 3, que vemos que aquí se cumple. 5 yo le resto 4 me da 1, y aquí a 10 yo le resto 9 y me da 1 también, a la misma distancia. Entonces es bastante simétrico. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? En el grupo B muestra un alto grado de simetría. Eso es correcto. Bueno, y la segunda parte de esta proposición nos dice: mientras que en el grupo A hay una clara asimetría positiva. Vean que si nos vamos a la imagen que yo les había mencionado antes, vemos que en la que dice que hay una asimetría positiva, más bien el brazo largo está del lado derecho. Vimos que aquí en el grupo A el brazo largo más bien está del lado izquierdo. Entonces no podríamos ver, así como nos dicen ahí, hay una clara asimetría positiva.
Porque, repito, en la simetría positiva más bien vemos que hay una cola hacia la derecha y aquí más bien hay una cola hacia la izquierda. Ahora, algo que quiero mencionar, no es que voy a afirmar que hay una simetría negativa. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros nos ponemos a ver ahí abajo de los dibujos en la imagen, vemos que ahí podríamos resolver algunos cálculos para ver verdaderamente si hay asimetría negativa o asimetría positiva, pero que esos cálculos tienen que ver con el promedio y tienen que ver además también incluso hasta con la moda, que es algo que no podemos ver acá porque no sabemos específicamente todos los datos de esta colección de datos. Entonces no es que yo voy a afirmar de que hay una asimetría negativa acá en el grupo A, pero no podemos decir con certeza, no podemos decir que hay una clara asimetría positiva. Vean que, repito, en la imagen más bien se ve que la cola, cuando es asimetría positiva, la cola es hacia la derecha, o sea el brazo alargado es hacia la derecha, y en este caso más bien el brazo alargado lo tenemos hacia la izquierda. Entonces no hay una clara asimetría positiva. Ahora nos podría generar un poco de confusión a la hora de ver la caja, porque si vemos la caja, por ejemplo, en la distribución asimétrica positiva, que dice cola hacia la derecha, vemos que la caja, por decir así, el lado de la caja que es más largo está a la derecha, que es a como está aquí. Entonces por ese lado podríamos ver un poco de que sí tiene una semejanza a la asimetría positiva, pero por eso es que les digo, yo no podría afirmar si tiene asimetría positiva a la derecha asimetría positiva o asimetría negativa, porque tiene rasgos que podríamos decir es asimetría negativa y otro rasgo que podríamos decir más bien es asimetría positiva. Pero cuando tenemos eso que no podemos decir con certeza, entonces no podemos afirmarlo. Entonces esa segunda sería falsa. Entonces tendríamos que de esas proposiciones cuáles son verdaderas. Ya la primera habíamos dicho que era verdad, la primera era verdadera y la segunda no. Entonces de ellas son verdaderas solo la 1, que sería la opción C. Bueno, espero que el video les haya servido, que me hayan entendido los temas. Repito, disculpen si me alargué muchísimo, si hablé muchísimo, pero es un tema muy teórico. De hecho, vean que aparte del diagrama de la pizarra no hice nada más, solo hablé. Pero es porque, repito, es un tema muy teórico, pero que es muy importante que tengan estos temas en claro para que de verdad peguen estos puntos tan valiosos, que son puntos que si tenemos la teoría clara, obviamente yo me extendí muchísimo en el video porque les tengo que explicar toda la teoría, pero si tenemos toda esa teoría clara, son ejercicios que nada más vamos leyendo y vamos resolviendo. Entonces nos ahorramos un montón de tiempo para otros ejercicios en los cuales vamos a requerir más tiempo. Entonces bueno, espero que les haya servido. Si fue así, porfa, denle me gusta al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden también que si no están suscritos al curso en línea, entonces vayan a la descripción, vean ahí el enlace para que vean información sobre el curso. Y bueno, aquí les está saliendo mis redes sociales también para que me sigan por ahí. Entonces muchas gracias y hasta luego.